arte e inconsciente? En videos que he hecho anteriormente sobre la relación entre arte y psicoanálisis, me he referido ya de alguna manera a este tema. No nos olvidemos que en un primer momento fueron los surrealistas quienes buscaron a Freud como fuente de saber, pero el fundador del psicoanálisis nunca tuvo real interés ni en el surrealismo ni en el arte que se hacía en aquella época. A él le interesaba el arte del Renacimiento y es por ello que realizó comentarios y análisis sobre el Moisés de Miguel Ángel y la obra de Leonardo da Vinci titulada Santa Ana, la Virgen y el Niño. Los surrealistas contactaron también a Jacques Lacan, pero fue el mismo Lacan quien buscó también este contacto, habiendo entablado un interesante intercambio con Salvador Dalí. Pero esta relación era entre personas cuyos intereses eran intelectuales y tal cosa poco o nada tiene que ver con el inconsciente. Recordemos que la aplicación que los surrealistas hicieron de las teorías de Freud era totalmente incorrecta. La teoría psicoanalítica no se puede aplicar en el arte como método de creación, ya que la finalidad del psicoanálisis no es la de crear obras de arte. Les dejo el vínculo de 2 videos complementarios sobre este tema al final. Pero entonces, ¿existe o no una relación entre arte e inconsciente? Tanto Freud como Lacan dieron una definición de lo que es o sería el inconsciente. De hecho, Freud a lo largo de los años fue modificando su postura respecto del inconsciente. Por su lado, Jacques Lacan estuvo de acuerdo con los planteamientos de Freud. Sin embargo, él amplió el concepto de inconsciente al proponer que este estaba estructurado como un lenguaje. Si entramos a internet y buscamos una definición del inconsciente, encontraremos un sinnúmero de textos, la mayoría de ellos bastante largos y difíciles de comprender. Tanto Freud como Lacan dedicaron largos ensayos o conferencias al tema. Entonces no cabe aquí entrar en una profunda discusión sobre ello. Lo que haré será ilustrar de alguna manera la relación arte-inconsciente. Es verdad, podrán decirme por ahí que actualmente con los avances científicos sobre el funcionamiento del cerebro, el inconsciente de Freud ya no tiene vigencia. A esto responderé diciendo que si bien el método terapéutico de Freud tuvo y tiene ciertas limitaciones, la idea del inconsciente es vigente hoy, tanto en el campo de la psicología como del psicoanálisis, la psiquiatría y las neurociencias. Cuando vemos una pintura, interpretamos lo que ésta nos quiere decir, sacamos nuestras propias conclusiones. Aunque la pintura pudiese tener un título, nosotros podríamos ver algo más allá de lo que describe aquel título. No importará si es una obra realista, figurativa o abstracta. Siempre terminaremos sacando nuestras propias conclusiones sobre lo que la pintura es o no es, o lo que transmite. Esto se puede aplicar también a obras de arte que estén en el campo de la escultura, el teatro, la música, la literatura, etc. La interpretación de la obra es algo que irreversiblemente llegará a darse sin importar lo que el creador de la misma haya querido decir o transmitir. Las obras de arte tienen una especie de vida propia y transmiten un mensaje diferente a cada espectador. Esto ocurre debido a fenómenos perceptivos, es decir, porque no todos veremos, por ejemplo, La Noche Estrellada de Van Gogh de la misma manera. Además, la interpretación dependerá de circunstancias sociales, culturales, incluso podría influir el nivel académico, el país en donde se vea la obra, etc. Eso sin contar que actualmente hay tantas reproducciones de esta pintura que es imposible saber cómo es realmente a menos que la veamos en persona. Por lo general, las imágenes son editadas o mutiladas. La Noche Estrellada es un paisaje que Van Gogh realizó en el año 1889. En la pintura vemos representados varios elementos, entre ellos un árbol de pino al lado izquierdo, una iglesia y pequeñas casitas al lado derecho. Se pueden ver también campos y pequeñas lomas. Como fondo tenemos un gran cielo estrellado, en el que notamos un movimiento inusitado de lo que parecen ser nubes o viento. Van Gogh vio la noche con un cielo en movimiento y representó las estrellas, la luna y el planeta Venus con gran intensidad. Algo que no es lo que hubiéramos visto en la realidad si hubiéramos estado junto a él en aquel momento. Hablaba antes de interpretación y claro, de esta obra se han hecho diversas interpretaciones e incluso se la ha analizado desde el punto de vista matemático. Por ejemplo, en el movimiento del cielo se puede notar un orden fractal. Se ha analizado también la obra por su concordancia con eventos naturales que se habrían dado el día en el que Van Gogh hizo la pintura, como por ejemplo el estado de la luna. Críticos e historiadores han visto en la pintura incluso un contenido religioso. Pero más allá de todo eso, lo que notamos en esta pintura es que no refleja la realidad tal como es. Nos presenta un paisaje que no existió tal cual, pero que nos puede remitir a un lugar real, específico y localizable. Las casas que incluyó el artista son, por ejemplo, imaginadas y no eran parte del paisaje que él podía ver desde la ventana.
En aquel entonces, Van Gogh estaba internado en un asilo, ya que poco antes se había mutilado su propia oreja. Voluntariamente accedió a ser internado y esta obra surge en aquel momento. Pero entonces, ¿en dónde está el inconsciente en esta pintura? Freud definió el inconsciente como lo escondido, aquellos pensamientos a los que no tenemos acceso durante el estado de vigilia debido a los procesos de represión y censura que no permiten aflorar dichos pensamientos o ideas. Dijo también que por ello el inconsciente trata siempre de manifestarse, de aflorar, y lo hace de diversas maneras, expresándose en síntomas, actos fallidos, lapsus, al hablar, etc. El síntoma es aquello que nos dice que algo molesta, que algo ocurre en algún lugar. Para entenderlo de la manera más simple posible, diremos que el síntoma es el dolor de estómago y la causa del síntoma es algo que comimos y que estaba contaminado. Entonces, a partir de la detección del síntoma, podemos curar la causa. Pero notemos que este es un síntoma orgánico y el inconsciente no es ni está en un órgano, no es localizable como el dolor de barriga. En esta imagen vemos representado el inconsciente como aquello que está hundido bajo el agua y el consciente como lo que está a la vista en la superficie. Como podemos notar, la mayor parte permanece hundida e inaccesible, lo cual nos muestra la importancia que tiene el inconsciente en nuestras vidas. En el caso del inconsciente y sus manifestaciones como síntoma, el asunto se vuelve entonces complejo, ya que al tratarse de manifestaciones psíquicas que no son concretas ni visibles, conocer su causa no es tan simple como parecería. Dicho esto, vale preguntarse, ¿puede una obra de arte, por ejemplo, esta pintura de Van Gogh, manifestar un síntoma o poseer dentro de sí el síntoma en cuanto tal? Ya Freud se dio cuenta que a través del arte el artista sublimaba los pensamientos no deseados. Es así que, para ilustrarlo de manera muy simple, podríamos decir que un artista podría pintar un bodegón de frutas en vez de robarse las frutas del mercado. Es decir, el deseo se desplaza de un lugar a otro y el arte es el medio a través del cual esto ocurre. En este sentido, sí podríamos decir que en la pintura de Van Gogh tenemos elementos inconscientes que nos dicen algo sobre el artista. Esto por el simple hecho de que en el proceso creativo actúan tanto los pensamientos inconscientes como los conscientes. Eso sí, sería un error interpretar esta obra de arte desde el punto de vista psicoanalítico, para ver en ella, por ejemplo, los deseos más íntimos del artista o si tenía alguna dolencia mental o deseos reprimidos. Freud se dio cuenta de que la interpretación de obras de arte no servía nada más que para ilustrar la teoría del psicoanálisis. Esto se denominó psicoanálisis aplicado. Entonces no cabe seguir un proceso de interpretación de esta obra al modo freudiano, y es aquí cuando podemos retomar a Jacques Lacan. Él nos propone en el seminario 11 el concepto de anamorfosis, que lo retoma de la obra Los embajadores de Hans Holbein. En esta pintura podemos ver a dos personajes de pie, arrimados a una mesa, y frente a ellos en el medio encontramos una especie de mancha o forma informe que no la podemos comprender inicialmente. Sin embargo, si cambiamos de ángulo, podremos distinguir allí una calavera. Es en este momento cuando notamos que allí había algo que no notábamos inicialmente. Esta es una ilustración de cómo aflora el inconsciente. Algo que no podíamos distinguir de pronto aparece y nos asusta. En la pintura de Van Gogh no encontramos una anamorfosis, es decir, el efecto de una imagen deformada que, siendo vista desde otro ángulo, se muestra. Sin embargo, sí podemos notar algo en la luna que el pintor ilustró en el lado derecho de este cuadro. Se ha dicho que la pintura fue hecha durante el amanecer y es por eso que el cielo es azul, pero con estrellas. Esta interpretación podría sustentarse además en el hecho de que la luna posee una luz que no es natural a ella. Parece una luna, pero al mismo tiempo un sol. Esta imagen nos presenta aquello que es y no es en un momento dado del tiempo y el espacio del cuadro. Es una especie de metamorfosis que parecería estarse dando entre la luna y el sol. Las estrellas también tienen un halo que les rodea y algo similar ocurre con el planeta Venus, que al contrario de la luna posee un halo de tonalidades diferentes y que tienden al blanco. Esta es una referencia al hecho real de que Venus emite luz blanca al ser visto desde la Tierra. Lo que ocurre con la luna es, sin embargo, llamativo. Se trata de una luna amarilla con tonos naranjas, rodeada de un halo amarillo que no es natural a ella, menos aún si suponemos que se trata de un amanecer. ¿Por qué Van Gogh pintó la luna de esta manera? ¿Será que esta aparente metamorfosis nos quiere decir algo que no comprendemos? ¿Cuál sería la relación entre la luna y el sol en este paisaje? Es interesante el hecho de que en la pintura vemos unas casitas con las luces encendidas.
¿Será que la gente estaba despierta y no era un amanecer? ¿O será que estaban preparándose para salir a trabajar? Otro elemento interesante es el árbol de pino. Este tiene una cierta rigidez, aunque ha sido pintado con líneas que se contornean y le dan un movimiento interno a la figura. Este pino se contrapone a la luna o sol-luna que vemos al lado contrario, generando un equilibrio compositivo en la pintura. Si quisiéramos, podríamos interpretar esta imagen como fálica, como una proyección de la sexualidad del pintor. Igualmente de la luna, las estrellas y las turbulencias en el cielo, podríamos decir que representan la mente alterada del artista en aquel momento o que son una proyección de un estado alucinatorio. Sin embargo, este tipo de conclusiones no serían más que meras suposiciones. El inconsciente como tal no lo podemos capturar y es por ello que en esta pintura podemos apenas visualizar elementos que nos llaman la atención y que nos hacen pensar en lo que podría haber sido. Aquel sol o luna tienen algo, pero no sabemos qué, y es allí en donde podemos ver lo invisible.